Hola, me llamo Victoria Pereira y soy la directora del área legal de UH Wi-Fi & Co. Y me gustaría explicaros cuáles son los aspectos fundamentales que cualquier vendedor debería de tener en cuenta cuando esté considerando la posibilidad de vender su empresa. En primer lugar, conviene recordar que aunque no esté en nuestros planes en el corto y en el medio plazo iniciar un proceso de venta, sí que es recomendable empezar a programarlo y a planificarlo con suficiente antelación. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando tratamos con empresas de un tamaño pequeño o mediano, no hay muchos potenciales compradores que vayan a estar interesados. Habrá como mucho uno o dos interesados. Y además estas son oportunidades que se presentan una vez en la vida y conviene estar preparados para cuando la oportunidad surja, en primer lugar para sacar el máximo provecho de la misma y también para evitarnos muchas frustraciones innecesarias que muchas veces se podrían evitar. Entonces, cuando estamos intentando planificar ese proceso de venta, las principales cuestiones que tenemos que preparar y en las que tenemos que trabajar podrían resumirse de forma breve simplemente si respondemos a 5 preguntas básicas que cualquier potencial vendedor debería hacerse. Si nos respondemos a esta pregunta, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones es necesario, con el apoyo de los asesores legales, fiscales y financieros, hacer una reorganización societaria. Y claro, estas operaciones previas de preparación llevan tiempo. Hay que ser muy conscientes de los plazos que consumen, más que nada para que cuando tengamos ese comprador, el no haber hecho estas cuestiones con carácter previo no suponga un deal breaker y no ralentice tampoco en exceso la operación. O sea, yo quiero transmitir la totalidad. Quiero transmitir una participación de control, una participación minoritaria, porque dependiendo de cuál sea el objetivo que yo tengo y del tipo de desinversión que yo esté interesado en hacer, me voy a poder aproximar a un perfil de comprador u otro. Y perfiles distintos de compradores tienen necesidades diferentes y van a exigir medidas preparatorias diferentes. Por ejemplo, cuando estemos considerando la posibilidad de una desinversión total, pues cualquier potencial comprador de una participación de control va a pedir que el nivel de detalle y el nivel de revisión de la due diligence que haga sea muchísimo más exhaustivo, con lo cual vamos a necesitar más tiempo para estar preparados, mientras que un comprador que esté interesado en adquirir una pequeña participación que no sea de control, seguramente va a estar preocupado por otras cuestiones. Le va a preocupar cómo va a ser la gobernanza de la compañía una vez que se haya unido a mi proyecto o cuál va a ser la regla de la toma de las decisiones. Sé cuáles son las áreas de mejora que tengo, sé cuáles son los riesgos, tanto los actuales como los que potencialmente se puedan dar. Los tengo cuantificados, sé cuán probable es que se produzcan y qué plazos manejamos. Tener esta información es de vital importancia, porque si el vendedor dispone de esta información y dispone de ella en base a datos fundados y objetivos, va a estar sin duda en una posición muchísimo más fuerte a la hora de iniciar un proceso de negociación y a la hora de conseguir unas condiciones mucho más favorables en la transacción. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues existen 2 herramientas que están al alcance de cualquier vendedor, contando necesariamente con un equipo de profesionales especializados que le ayuden a ejecutarlas, y son básicamente, en primer lugar, una valoración de tu compañía, una valoración en términos objetivos que te ayude a saber de forma objetiva cuál es el valor que el mercado estaría dispuesto a pagar por tu compañía, cuál es el valor real que tiene y no el que tú le atribuyes. Y la segunda herramienta sería hacer una vendor's due diligence, que implica que un equipo de asesores haga un análisis en profundidad de la situación fiscal, laboral, financiera, legal de tu compañía, que te permita identificar esas áreas de mejora, que te permite identificar cuáles son los riesgos a los que potencialmente te puedes enfrentar, la probabilidad de lo que ocurran y la cuantificación de los mismos, y así estás a tiempo de adoptar medidas para mitigar esos riesgos y para conseguir unas condiciones en la posible venta de tu empresa que sean más favorables y que te permitan optimizar el valor. Porque en muchas ocasiones es necesario pedir autorizaciones bancarias o tenemos contratos muy importantes para el negocio que tienen cláusulas de cambio de control
o a lo mejor tenemos licencias o autorizaciones cuyo cambio de titular hay que notificar o incluso hay que solicitar autorización a la administración competente. Entonces, ser muy consciente de en qué medida estos terceros son necesarios para que la operación salga adelante y qué procedimientos hay que llevar a cabo y plazos necesarios para completarlo, te va a permitir, en primer lugar, tener una mejor planificación y, en segundo lugar, no frustrar las expectativas del comprador y evitar que la operación se caiga por estas cuestiones si no las has tenido en cuenta. Y tus asesores te deben de ayudar a hacer ese análisis con carácter previo. Hay muchas ocasiones en las que, aunque estés lidiando con un comprador cualificado que aparentemente conoce el sector y que tiene experiencia en el mismo, aún así para ese comprador es de utilidad y es un atractivo adicional que tú continúes en esa gestión, porque eso le permite tener un periodo de transición que le va dando un margen hasta que conoce el negocio, hasta que conoce mejor tu clientela, el sector. Dar esa facilidad a un potencial comprador muchas veces supone que tú como vendedor pues se te ofrezca un precio más elevado. Parte de ese precio necesariamente va a estar vinculado a la gestión de la compañía en la que tú participes una vez formalizada la operación. Pero si se adoptan las medidas legales y contractuales pertinentes, puedes proteger ese tramo variable de tu precio y seguramente optimizarás el valor de la operación y tendrás mayores probabilidades de éxito.